Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestro programa ¿Y vos qué pensás? Soy Abner Bala, será un gusto compartir con ustedes. Como recordarán, hemos iniciado una temporada de entrevistas a los candidatos a rector para el periodo 2022-2023. Hoy nos acompaña el arquitecto Carlos Valladares. Arquitecto, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, gracias a toda la teleaudiencia que nos está escuchando y un especial saludo pues a las y los universitarios. Ok, gracias arquitecto. Bueno, hemos iniciado este año, ¿verdad? Muy emotivo, hace unos días recordábamos que 346 años de fundación. Así es. Y que sin duda alguna este año se escribirá otro capítulo de la historia de la universidad. Pero iniciemos, arquitecto, ¿quién es Carlos Valladares? Cuéntenos. Muchas gracias, pues Carlos Valladares ha sido egresado de la Universidad de San Carlos en la Facultad de Arquitectura. Empecé mis estudios en la Facultad de Arquitectura, en la cual pues participé también de la Asociación de Estudiantes de Arquitectura, la EDA. Participé como buen universitario que tiene que transitar con el conocimiento y la protesta y la propuesta dentro del honorable de Arquitectura. Me gradué de la Facultad de Arquitectura, después ingresé más adelante como profesor, adquirí mi titularidad como profesor titular y a partir de eso pues más adelante fui desarrollándome como profesor, llegué a ser decano, fui decano en 3 oportunidades, me dieron la oportunidad de servirle a la facultad por 3 periodos y bueno, tengo estudios superiores en ambiente, en planificación para el desarrollo, planificación urbana y me he desenvuelto pues en esos ámbitos y por supuesto en el ejercicio de la profesión de arquitecto, así como también en la docencia y la administración universitaria. Excelente. Arquitecto Valladares, sin duda alguna, pues una gran trayectoria, una gran experiencia, eso creo que es admirable y lo reconocemos, ¿verdad? Sin duda alguna, aquí en Guatemala, nuestra alma mater ha producido, ha dado a luz a muchos empresarios, a muchos profesionales y que cada día aporta a la construcción de este país. Claro. Pero regresemos a la época de estudiante. ¿En qué año ingresa a la universidad? Yo ingresé a la universidad ya hace muchos años, en 1973. 1973. Sí, y bueno, como le digo, pues una época muy linda, aunque era la época bien difícil en el país, nos tocó la etapa bien dura, donde había que tomar una posición. Perdimos a muchos de nuestros compañeros precisamente por abanderar el querer transformar esas injusticias que existen en el país. Y precisamente fueron los años donde me tocó estar en la Asociación de Estudiantes y también dentro de la organización de la huelga. Pero era una etapa difícil, pues, donde efectivamente en la Facultad de Arquitectura el decano en un momento se declara pues que se va a la guerrilla y el ejército puso los ojos en la facultad y de ahí empezó mucha persecución pues hacia la propia facultad directamente. Me imagino, sí, esos años fueron complicados, ¿verdad? Claro, ya. Pero algo interesante que usted mencionaba, las injusticias sociales de aquella época. Y creo que podríamos hacer mención o podríamos recordar que a esa época y en la actualidad siguen las mismas injusticias, ¿verdad? O sea, la misma lucha. Creo que hoy la universitario pues ha menguado, pienso yo, considero, no sé cuál es su percepción, ha menguado esa lucha, ¿verdad? Que acompañar al pueblo de Guatemala ha sido un poco más ausente y ahora por la virtualidad creo que también. Antes de dejar de hablar de la época, de los años cuando fue estudiante, una anécdota, arquitecto, algo que emotivo, una anécdota, no sé, algo gracioso también que usted recuerde en sus años de estudiante, cuéntenos. Bueno, hay muchos momentos agradables, porque obviamente la etapa de los estudios es una etapa muy emotiva, donde uno tiene muchas aspiraciones, pero dijéramos una anécdota fue cuando salimos cantando en una velada estudiantil en el Cine Lux, el Chacalville, que era una reinterpretación de la música de Pepperville, pero dirigida hacia una crítica social con el gobernante de ese momento, que era Carlos Arana Osorio, que era al que llamamos el Chacalville. Y entonces, como era una época difícil, teníamos que prácticamente ponernos sombreros, pintarnos bigotes y salir de cierta forma pues camuflajeados, porque si uno
sabía que en ese teatro pues había personas que andaban detrás de quienes estaban oponiendo al sistema. Pero digamos, sí, al final fue muy satisfactorio la recepción que se tuvo de ese momento. Al final es un momento épico porque la canción es la que quedó también dentro del imaginario colectivo y se canta en muchas de las ocasiones. Excelente. Bueno, yo creo que esos años de universitario uno nunca los va a olvidar, ¿verdad? Sin duda alguna, eso deja ahí marcado. ¿Cómo olvidar? Bueno, ¿y usted comía chucos? ¿O en esa época ya no había chucos? Sí le entra el chuco. Por supuesto. Más que estudié en el Liceo de Guatemala. No, ya. Los chucos del liceo son para toda la vida. Sí, claro. Sin duda alguna. Mencionaba al arquitecto Valladares que pues participó en la huelga de Dolores. Ya vimos esas anécdotas, ¿no? De ser estudiante. Yo estuve revisando su página y una de sus pasiones decía ahí que le gustaba la moto, ¿verdad? Sí. La moto. Bueno, andar en moto es como ¿recuerda usted? ¿Anda en moto todavía, arquitecto? No, pero toda la época de estudiante llegaba en moto a la universidad. Excelente. No, usted no decía, súbete a mi moto, sí. Muy bien, sí, sin duda alguna. Por supuesto. Muy bien. Y también es atleta, creo que recuerdo, le gusta el deporte. Cuéntenos. Sí, yo creo que ya es una disciplina de vida y creo que eso es algo que tenemos que fomentar mucho dentro de la universidad y está dentro del planteamiento que nosotros tenemos para el conglomerado universitario, más ahora después del cambio de era que nos ha tocado vivir, donde de aquí en adelante tenemos que seguir con normas de bioseguridad, pero esa bioseguridad tiene que ir acompañada de fortalecer la salud física y mental de cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria, y esto es a través de que el deporte sea ya como una política, fomentarlo al interior de la universidad, el ejercicio físico y el deporte como disciplina de vida, y también el que generemos la política de una adecuada nutrición, al menos dentro de nuestros campus universitarios, sí que se vaya, dijéramos, asimilando ese estilo de vida dentro de la comunidad universitaria, porque al final tenemos que buscar que a través del ejercicio y de una buena disciplina de ingesta de alimentos saludables tengamos pues mayores defensas ante esta y otras embates que tengamos sanitarios y que estemos preparados para que tengamos resistencia y adquiramos esa inmunidad de rebaño. Excelente. Por lo tanto, nosotros vamos a buscar que cuando regresemos a nuestros campos ya no entre la comida chatarra. Bueno, algunos chucos se van a hacer buenos, pero saludables. De vez en cuando queda bien. No, y sin duda alguna el deporte es fundamental. Hoy en pandemia creo que la mayoría pues ha estado en casa, y estar en casa, no salir, estar en una computadora, eso también pues llega a incrementar el peso, ¿verdad? De algunos, ¿verdad? Pero bueno, es parte de esos cambios. Así es. Usted que le gusta el deporte, que es un atleta y que pues lo he visto, que estuve viendo ahí su página y que varias fotos de donde pues le gusta el atletismo, correr. Media maratones. Sí. Media maratones. Hablando de carreras, arquitecto, ¿por qué Carlos Valladares decide lanzarse a la carrera de buscar la rectoría? Cuéntenos. Es una decisión difícil, pues salir de mi zona de confort para buscar servirle a nuestra universidad, y este es realmente el objetivo. No hay ningún otro objetivo más allá de eso. Ya soy profesor titular de hace varios años, digamos, ya tengo una carrera, pero queremos realmente trabajar por transformar a nuestra universidad, por sacarla de esta crisis en la cual se encuentra en este momento, y que hagamos la transformación para llegar al estado donde debe estar la universidad, pues que cumpla su mandato constitucional como tal, a modernizarla, porque eso es precisamente lo que nos motiva. No hay otro fin atrás de eso. No es por agregar una línea más en mi currículum, y además no es una decisión individual, sino que es un colectivo en el que hemos estado trabajando, donde hemos estado construyendo este plan de trabajo y las metas que queremos proponernos para la universidad. Excelente, arquitecto. Yo creo que eso es lo fundamental. Claro. Yo creo que eso es lo esencial de esto, no organizarse entre académicos, entre estudiantes. Así y también ver digamos, ese valor que tiene la universidad hacia la ciudadanía, que es muy importante. San Carlos, la gente tiene una imagen que con los años tal vez se ha ido perdiendo, pero esa imagen de lucha que hay que rescatar. Bueno, arquitecto, vamos a hacer una pausa y regresamos.
continuamos con la entrevista con el arquitecto Carlos Valladares, conociendo esa su trayectoria, formación académica, y ahorita nos compete hablar de algo muy importante. El arquitecto Valladares ha estado en el Consejo Superior durante 14 años, 12 años como decano de la Facultad de Arquitectura y 2 años como secretario, que también le tocó lidiar con un proceso, ¿verdad, arquitecto? Cuéntenos eso, ¿qué pasó cuando el Consejo Superior lo nombra a usted como mediador ante los estudiantes? ¿Cómo fue esa situación? Cuéntenos. Bueno, esa es parte de mi historia de vida. Yo sí creo en el diálogo, creo en que las cosas se deben de resolver de la forma pacífica a través de escuchando los unos a los otros, y el consejo me pidió que mediara ahí con los estudiantes y que pues se presentara la voz del consejo con los estudiantes para buscar llegar a un consenso sobre eso. Ok. ¿Usted considera que se logró algo con esa toma, con la intervención, o se dieron pasos o hubo un estancamiento ahí? Yo creo que no tuvo los efectos que tal vez se esperaban los estudiantes que se tuviera, por un lado, y creo que hay formas de resolver las cosas antes de tomar las instalaciones. Y miremos pues cómo se va a desenvolver al final, donde iba a estar robos después de pertenencias de bienes muebles de la universidad. Entonces obviamente no es el mejor mecanismo para alzar la voz. Yo creo que hay otros sistemas para poderlo hacer, y creo que eso es lo que tenemos que buscar de aquí en adelante, ¿no? Excelente. Aquí tengo en mis manos ahorita, aquí arquitecto Valladares nos trajo su plan de trabajo. También lo pueden encontrar en su página, en las diferentes redes. Hay videos donde el arquitecto está hablando y dando a conocer esto. Me llama la atención porque es un plan integral, yo lo veo así. O sea, la imagen, aparte que es muy bonito, colorido, ¿verdad? Porque eso también tiene que ver mucho, ¿verdad? Claro. Pero temas muy interesantes, una integralidad que se ve en este plan de trabajo. Hablemos un poquito de eso, arquitecto, cuéntenos. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente nosotros lo que buscamos es tener una universidad completamente inclusiva, donde logremos generar como una política, una cultura de paz, y que se respeten absolutamente los derechos humanos de cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria. Eso como el gran paraguas. Y a partir de esa política de inclusión es que nosotros tenemos 11 ejes que son como las políticas puntuales que queremos que sean ejes transversales dentro de las actividades sustantivas de la universidad. Y por eso ese reflejo, tal vez lo vamos a poner un poco así en cámara, nuestras políticas en los ejes transversales de las actividades sustantivas de la universidad. ¿Y qué es lo que nosotros buscamos? Pues obviamente buscamos que efectivamente lleguemos a diálogo y consenso como un primer principio. Por eso es que la pregunta es válida. Yo creo que las cosas las tenemos que ir resolviendo por el diálogo, llegando a consensos a través de representaciones, y nos pongamos de acuerdo en lo mínimo necesario para hacer las transformaciones que necesitamos para la universidad. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo, hay fuerzas externas que tienen otro tipo de intereses en la universidad, y lo vemos ahorita con ese mapa político que maneja la universidad de representaciones en diversas instituciones del Estado, con esa posibilidad que tiene la universidad de participar dentro de las comisiones de postulación para magistrados. Pues hay muchos intereses externos en las candidaturas de rector y alrededor de la universidad que la historia nos ha demostrado que no es el mejor mecanismo. La universidad no ha ganado en eso. Los legisladores del 85 definitivamente pensaron que involucrando a las universidades dentro de las comisiones de postulación era una buena alternativa para que llegaran los mejores perfiles hacia el sistema de justicia. Pero la historia ha sido la inversa, y en lugar de nosotros fortalecer a la justicia, se ha politizado en exceso la universidad. Y precisamente tenemos que ponernos de acuerdo hacia dónde tenemos que caminar, porque inclusive tenemos que revisar cómo tienen que ser esas representaciones en el futuro y cómo tiene que participar la universidad en todas esas comisiones de postulación. Entonces, unidad y diálogo es importantísimo para transformar la universidad y llegar a acuerdos sobre la reforma universitaria. Luego, tenemos que desenvolvernos con ética y valores, cimentar eso desde quienes ocupemos los cargos de dirección. Los docentes y las docentes, pues obviamente tienen que actuar con ética, y en función de eso cimentar hasta en el último rincón de las aulas
esos principios y valores para que los egresados y las egresadas trabajen con ética al ejercicio de su profesión y no sigan manchando a nuestra universidad en caer en actos de corrupción, que es lo que más ha afectado la imagen de la universidad, o que tengan problemas en los tribunales de honor de los colegios. Luego, el otro principio fundamental es que nosotros buscamos que haya mayor solidaridad y participación de la universidad en ese mandato que tenemos de aportarle solución a los problemas nacionales, pero la universidad ha estado acompañando a la sociedad en diversos momentos históricos y antes era el refugio y la reserva moral de la nación. Ahora no, ahora miran a la universidad como el reflejo de la crisis del Estado. Miran que hay crisis en el Estado, en el gobierno, hay corrupción allá, y en la universidad también, es como lo miran como un espejo. Entonces tenemos que recuperar eso es a través de ética y valores y a través de diálogo y hacer más incidencia pues en la posición que tenemos que desarrollar con los sectores más desfavorecidos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ahondar un poquito más en eso cuando hablemos de la investigación. Luego, el otro principio es que vamos a democratizar la universidad. Sabemos pues que existen dos categorías de universitarios, los integrantes de las facultades, que son las que toman las decisiones para elegir al rector y también tener representación en el Consejo Superior Universitario. Nuestra facultad, que se funda en 1958, fue la última facultad que se creó. Después de eso, las siguientes unidades académicas se fueron creando como escuelas no facultativas para no seguir teniendo acceso a esa dirección del gobierno en el Consejo Superior Universitario. Y luego la universidad se desconcentra, porque está desconcentrada, pero no descentralizada. Todo está centralizado aquí en Guatemala. También están ajenos a estas decisiones. Hay un proceso de reforma que se viene gestando desde hace muchos años, en el cual yo he participado. Cuando era decano, pues desde la toma del 2010, yo participé dentro de la comisión para generar este proceso de reforma como representante del Consejo. Y en 3 meses teníamos ya la metodología y bases para empezar a trabajar sobre la reforma. Cuando la presentamos, la general de diversas organizaciones dijeron que querían revisarla. Esa revisión duró 4 años. Después 3 años más para elegir a los representantes. Es decir, cuesta que la comunidad se ponga de acuerdo, pero sobre todo lo que no había es decisión política de querer entrar a la reforma. Yo iba con el rector y le decía, estas son las opciones. Me decía, no, hay que esperar. Entonces no ha habido la decisión. Yo sí estoy dispuesto a entrarle de lleno a revisar esto, porque la universidad no puede esperar otros 4 años bajo esos sistemas de inequidad que existen. El otro principio fundamental dentro de lo que hablamos de inclusión es trabajar por la igualdad de género, partiendo pues por el esfuerzo que se ha venido gestando con la política de equidad de género. Y eso es una política que la estamos desarrollando. Para cada uno de estos principios pues tenemos un equipo de trabajo, pero en este tema hay un grupo de mujeres que nos están acompañando y desarrollando lo que nosotros podemos lograr en 4 años para que efectivamente se posicione de mejor forma la mujer dentro de la universidad, que ahorita es mayoría dentro de la matrícula estudiantil, y que erradiquemos de una vez por todas el acoso hacia la mujer y por supuesto la violencia en las instalaciones universitarias. Eso es fundamental. Cuando hablamos de igualdad también es trabajar por esa política que también yo lideré dentro del Consejo, que fue la política de atención a las personas con discapacidad, para que tengan la posibilidad de seguir sus estudios universitarios en función de la potencialidad que mejor puedan desarrollar. Y por supuesto que puedan trabajar y dar clases dentro de la universidad sin ninguna limitación. Y claro, con unos ajustes razonables para que puedan desenvolverse dentro de la universidad. Y cuando hablamos de inclusión, hablamos de respeto a la multiculturalidad, para que busquemos la unidad dentro de esa diversidad cultural que tenemos en Guatemala, que aprendamos los unos a los otros sin ningún tipo de discriminación ni distanciamiento, aprendamos de las culturas ancestrales y sobre todo también apoyemos a los estudiantes que vienen del interior, porque cuando miramos la matrícula estudiantil, solo un 13% de la población se declara como indígena. Y cuando miramos también la matrícula, miramos que casi todos vienen de los colegios privados, siendo de los institutos públicos.
Y cabalmente, quienes vienen de los lugares más alejados, de los municipios más alejados, son los que no ganan las pruebas de conocimientos básicos. Entonces, hay una debilidad en el sistema educativo a nivel medio que tenemos que revisar y buscar que tengan acceso a estas comunidades a la educación superior, que son los que más necesitan entrar a la Universidad del Estado. Así es. Continuamos, arquitecto, con el plan de trabajo. No, y hablábamos que también otro de los principios fundamentales es lo que nos deja este cambio de era, porque es un cambio de era. El 2021 es que tenemos que seguir de aquí en adelante con normas de bioseguridad. Regresar a aulas de 200 estudiantes va a ser difícil, entonces tenemos que seguir en forma híbrida en las clases, ¿verdad? Ya hablamos de todas esas normas de bioseguridad y fortalecimiento de la salud física y mental de los universitarios. Es parte misma pues de ese sistema de bioseguridad. Pero aparte de eso, también lo otro que nos deja la pandemia es esta comunicación virtual que regresaremos de forma híbrida, y en esa parte, los cursos teóricos que tendrán que seguir virtualmente, tenemos que mejorar todo el sistema de soporte de la universidad, de las plataformas tecnológicas, el sistema de las redes, en fin, hasta llegar hasta iniciativas de ley para que el internet sea un bien público, pues, claro, como el agua y la luz sea accesible pues a cualquier persona. Pero sobre todo también dentro de este cambio de era, donde nos toca trabajar en las frías pantallas de la computadora de las clases ahí virtualmente, tenemos que cambiarnos el chip todos los docentes, capacitar mucho a los docentes, porque ahora las herramientas son distintas, las herramientas andagógicas y pedagógicas de enseñanza son completamente distintas, y algunos no lo han percibido así. Creen que en el periodo de clase es lo mismo dar una clase magistral todo el periodo como cuando lo daban presencialmente, y ahora no, porque la docencia es al final 80% motivación y 20% conocimiento, y el gran reto ahora es cómo motivar a los estudiantes en esa fría pantalla donde solo miramos un cuadrito, su nombre, a veces la tienen la cámara apagada. Hacerlo interactivo. No, exactamente, ahora la docencia tiene que ser interactiva. Si mucho, 10-15 minutos de dar una clase magistral, después abran su cámara, muchachos, interactuemos, qué piensan de tal cosa. Previamente se les tiene que poner a leer algo, a ver una película, a ver el tema de estudio para discutirlo en clase y utilizar las herramientas de Google, que hay muchas para interactuar con los estudiantes. Y lo otro, el último principio, no por ser el último, es el menos importante, es generar esa cultura de transparencia en la sociedad. Si nosotros no hacemos incidencia con investigación y en la producción de conocimientos, y también no hacemos incidencia demostrando cómo se están invirtiendo los recursos de las y los guatemaltecos en la Universidad del Estado, no vamos a recobrar la confianza de la sociedad en la universidad, y no vamos a recobrar ese hito que debe ser la universidad como la reserva moral del país. Por lo tanto, cuando hablamos de cultura de transparencia, es decirle a la sociedad en qué se están invirtiendo los recursos con calidad del gasto, con eficiencia y eficacia, porque hay sistemas ahorita, plataformas tecnológicas como el SICOIN, ahora la universidad regresa al CIF, al sistema financiero anterior, que en tiempo real uno puede ver una orden de compra o a quién se contrató, en fin, pero eso no dice nada de la calidad del gasto. A la sociedad hay que decirle, vamos a invertir 10 millones en este laboratorio porque aquí tenemos que hacer este tipo de investigaciones, y vamos a invertir en esta infraestructura para apoyar a este centro universitario que no tiene las calidades necesarias para desenvolverse. Esa es calidad del gasto, decirle a la sociedad y dar cuentas pues para recobrar esa confianza. Bajo esos principios, esos 11 principios, pues nosotros partimos por la investigación. Como decíamos, la investigación es fundamental para que la universidad recobre ese posicionamiento que tiene que tener de aportarle solución a los problemas nacionales. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues primero vamos a focalizar los temas de investigación hacia las prioridades de desarrollo que tiene el país. Hay un esfuerzo nacional que se hizo con el Catún 2032, donde están definidas las 10 prioridades que tiene el país para salir del subdesarrollo, para salir de esa crisis que tenemos, hasta de esa vergüenza nacional que tenemos de la desnutrición infantil, que es una pena realmente. No se está invirtiendo en la niñez y en la juventud, y tenemos que salir de esa crisis. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Apuntalando investigaciones multidisciplinarias a que demos conocimiento y alternativas al país. Hacerlo descentralizadamente, generando centros de investigación especializados, descentralizando el fondo de investigación hacia los centros universitarios, y que de ahí pues sea la investigación puntual que necesitamos
que eso se valide a través de los programas del EPS, de las prácticas que tiene cada una de las unidades académicas, y que lo que se investiga, lo que se produce en conocimiento, al ponerlo en práctica ya nos genere ya resultados, hallazgos que nos permitan generar políticas públicas e iniciativas de ley. Y eso lo tenemos que hacer en consenso, pues articulando ese esfuerzo nacional con la sociedad civil, con la iniciativa privada, con el Estado, porque al final hay que trabajar con ellos si queremos lograr ese respaldo para que se conviertan en propuestas universitarias. La universidad tiene que ser el eje de interacción de todo ese esfuerzo nacional de transformación y cambio, y tenemos que recobrar esa confianza. Eso es en investigación articulada con la extensión para que exista pues ese vínculo sociedad-estado con la universidad. Luego en la docencia lo que nosotros buscamos es la mejora continua y la calidad académica. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pues nosotros creemos mucho en la certificación o acreditación de los programas de estudio. Una acreditación es donde viene un ente externo a hacer como una auditoría académica diciendo que este programa de estudios está cumpliendo o no con el perfil de salida que se está dando. Y esa certificación es con parámetros internacionales sin desvincular pues el enfoque propio que tiene que tener pues acorde a las necesidades propias del país. Pero lo importante de esto es que al final nos deja un plan de mejoras del plan de estudios. Es una autoevaluación que se viene haciendo continuamente. Los planes de estudio tienen que estarse revisando cada 5 años y viendo qué mejoras se tiene que ir haciendo para adaptarse pues a las necesidades del futuro que se demanda de los egresados. Pero actualmente en la universidad existen solo 19 programas de licenciatura acreditados de 119 programas de licenciatura a nivel de toda la República. Hay que trabajar mucho en eso y de homologar los programas, porque también hay mucha disparidad en los programas de estudio. Por ejemplo, los programas de medicina, los programas de agronomía que se dan en casi todos los centros universitarios, tienen diferencias en cuanto a su contenido, en cuanto a su enfoque y en cuanto a la forma como se desarrollan los programas. Y de esa cuenta, pues, con ese desorden que ha tenido la universidad, un estudiante cuando quiere trasladarse de un centro universitario, por ejemplo, un estudiante de medicina que quiere trasladarse de un centro universitario como el Consulori u otro, a la Facultad de Ciencias Médicas tiene que hacer equivalencias, un plan de nivelación como que si viniera de una universidad privada. Eso es inaudito, pues, porque al final somos la misma universidad y tenemos que homologarnos. Y esa política de homologación también yo la impulsé dentro del Consejo, es decir, hay aspectos que como en algún momento mirábamos, perdón que lo hable en sentido personal, pero es en función de hechos y experiencia que yo puedo, por eso me estoy metiendo a este lío de la victoria, porque hay cosas que se pueden lograr fácilmente. Yo miraba que la reforma no caminaba, no se podía lograr. Bueno, empecemos pues con esas estructuras académicas, trabajemos por la homologación de las carreras. Se impulsó y hay una resolución del Consejo, está la evidencia. No avanzamos en otros temas, lanzamos la política ambiental, la política de inclusión, en fin, hay cosas que se han venido haciendo y tenemos que irlas fortaleciendo. Y la búsqueda de la calidad académica con parámetros iguales en todas las unidades académicas hay que hacerlo. Y donde más hay que invertir es en los centros universitarios del interior. Eso estamos completamente claros. Entonces, podríamos seguir hablando de muchos temas, pero créannos que este proyecto está comprometido. Está comprometido, es el único que está realmente comprometido en buscar rescatar a la universidad y transformarla y modernizarla a las necesidades que se tienen en este momento en el país. Nuestra universidad de 345 años tiene que dar un salto cualitativo hacia el futuro. No podemos quedarnos relegados pues con esa sabiduría acumulada, con esa experiencia, si no transformamos y damos saltos cualitativos hacia el futuro. Y eso demanda mucha inversión tecnológica, mucha inversión e innovación hacia la transformación de lo que necesitamos para que nuestras y nuestros egresados salgan de la mejor forma preparados. Excelente, arquitecto Valladares. Bueno, yo creo que nos dio un panorama muy amplio, ¿verdad? Al final son los estudiantes que deciden, ¿verdad? Y yo creo que es importante que nos informemos. Lo hablábamos detrás de cámaras.
que estas entrevistas lo deberían estar realizando los estudiantes, ¿verdad? Las diferentes facultades, Claro. y me atreveré a decir, es un papel que lo debería tomar la asociación de estudiantes, estar invitando a los candidatos, organizar un foro, y esperemos de que pues también la asociación de estudiantes recupere ese liderazgo que sin duda alguna no se compara, ¿verdad? No podemos decir la asociación de estudiantes cuando usted estuvo, bueno, eran otros tiempos, era otro contexto, pero la lucha o la esencia de la EU creo que debe de seguir, ¿verdad? Debe persistir. Sí, obviamente la lucha y la fuerza del estudiantado tiene que estar siempre apoyando las causas justas y nobles, las causas justas y nobles del país, y sobre todo de apoyar a los sectores más desfavorecidos. Definitivamente yo estuve hasta como representante de la universidad en las negociaciones para la firma de la paz a través de la Asamblea de la Sociedad Civil, y teníamos mucha esperanza cuando se firmó la paz de que esa iba a ser la agenda del país. Y ahora lamentablemente, a esos años atrás, miramos que las cosas no han cambiado, más bien están peor que cuando empezaron el conflicto armado interno, cuando se firmó la paz. Entonces la lucha continúa, y creo que la voz del estudiantado y la universidad tiene que estar acompañando siempre esas luchas de reivindicación social. Ok, hacemos una pausa y continuamos. Okay. Continuamos, acabamos de concluir, de escuchar el plan de trabajo del arquitecto Valladares, un plan muy amplio que creo que sus 11 ejes pues nos logra identificar a la mayoría de universitarios, y pues esperemos de que, como dicen, ¿verdad?, que gane el mejor, y pues si usted llega, que ese compromiso siga, arquitecto, sin duda alguna. Y como esta entrevista la estamos haciendo hoy acá, nosotros no somos politiqueros, somos universitarios comprometidos. Sí, y yo creo que hay una frase, yo estuve viendo entrevistas de unos candidatos hace años, y alguien me decía una frase que me llamó la atención. Decía, más academia y menos política. Y hoy creo que la universidad ha sido más política y menos academia. Exactamente. Ante nuestras cámaras, ¿verdad? Yo creo que el arquitecto ha sido muy amplio, muy abierto, muy transparente en sus proyectos, en las ideas que tiene de transformar la universidad. Una experiencia de 14 años, de estar ahí. Yo creo que al tomar, digamos, la postura, al tomar este reto de llegar a ser rector y de ganar, pues yo creo que sí se van a llevar esos cambios, porque no es lo mismo estar en consejo a ser el rector, ya es otros 20 pesos. Por supuesto. Es decir, no, una universidad tan grande sería mentir que la podemos cambiar en 4 años, pero sí podemos sentar las bases de cambio, de transformación, de empezar procesos y cosas que los podemos resolver al corto plazo. Definitivamente en la reforma tenemos que entrar en el primer año, y hay cosas que se tienen que dejar sentadas pues para que quien venga después siga esa línea, y eso es ganando la opinión de la comunidad universitaria, y por supuesto con cambios de legislación, aprobaciones del Consejo para dejar amarrado pues algunos procesos importantes para la transformación y modernización de la universidad. Tenemos que dejar amarrada la modernización y transformación de la universidad. Gracias, arquitecto. Y tema interesante, ¿verdad? Si logramos organizar un foro, arquitecto Valladares, ¿usted estaría dispuesto a participar en ese foro? Un debate ahí con los demás candidatos. Por supuesto, de eso se trata. Al final de lo que se trata es de que tengamos intercambio de ideas, intercambio de experiencias, intercambio de qué es lo que queremos para la universidad, y que al final el electorado se dé cuenta quiénes realmente queremos hacer esos cambios y transformaciones y quiénes no. Por supuesto. Bueno, arquitecto Valladares, coméntenos, ¿cuándo son las elecciones? ¿Cómo es ese proceso para que nuestros amigos, los estudiantes sepan? Bueno, las elecciones son el 23 de marzo, es la elección de cuerpos electorales. La elección se da por representaciones de cuerpos electorales. Son 34 cuerpos electorales. Como decíamos, la universidad no está democratizada, y en este momento solo votan las y los integrantes de las facultades. Entonces, en cada facultad hay 3 cuerpos electorales: el de los estudiantes, el de los profesores titulares y el de los egresados. Y aparte de eso, hay otros colegios profesionales que se crearon después, por eso hay 34 cuerpos electorales. Cada cuerpo electoral tiene que elegir a 5 electores, y digamos en este momento se están integrando las planillas de electores, que por lo regular van en función de apoyar una candidatura a rector. Entonces, una vez electos
el 23 de marzo, algunos irán a segunda vuelta, al segundo día, o en los colegios profesionales se van 8 días después. Una vez electos los electores, que son 5 por 34 cuerpos, son 170 universitarios, son los que ellos al final eligen al rector. En esencia, hasta en ese momento, uno es candidato. Ahorita las elecciones son para elegir a los cuerpos electorales. Okay. Y se está integrando ahorita los cuerpos electorales, pues, por cada uno de cada uno de los gremios, o de los estudiantes y los docentes titulares. Okay. Entonces podríamos decir que es usted el precandidato. Exactamente. Excelente. Muy bien. Bueno, me llama la atención Avante San Carlos. ¿Por qué Avante, arquitecto? Cuéntenos. Bueno, Avante, porque para empezar nos ha tocado vivir esta crisis sanitaria donde en estos últimos 2 años pues nos cambió la vida, y dentro de ese proceso perdimos a familiares, amigos y a muchas estimadas y estimados amigos universitarios que nos han dejado por esta pandemia. Entonces, un poquito de lema ante esa desmoralización que nos ha generado todo este proceso que nos distanció como universitarios es que saldremos avante de esa crisis sanitaria. Pero más aún, también en este último tiempo hemos visto una universidad que tiene una crisis de valores, una crisis de realizaciones, efectivamente está completamente cooptada, y es decirle a la comunidad universitaria que saldremos avante de esta crisis. Decirle a la comunidad universitaria que la elección a rector se hace por votación secreta, se hace por convicción, por lo que no se dejen intimidar, no se dejen coaccionar, no tengan miedo de demostrar pues hacia quién apoyan, o si quieren no lo demuestren, pues si tienen que defender su trabajo, pero la universidad no se puede manejar de esa forma. Si una elección se está manejando en determinado momento por coacción, por intimidación, por compadrazgo o por favores, imagínense cómo sería una administración universitaria si así se va a desenvolver. Tenemos que cambiar eso, y ustedes al final son los que toman la decisión de qué universidad quieren para el futuro y quiénes quieren que al final estén conduciendo los destinos de la universidad por los siguientes, no son 4 años, sino que aquí se va a marcar la pauta para los siguientes 20 años de la universidad. Excelente, arquitecto, muchas gracias. Entonces saldremos avante de eso. Ok, me parece, me llama la atención, me gusta mucho su logo. Interesante, creo que hoy tuvimos la oportunidad de conocer a uno de los precandidatos a rector para el periodo 2022-2026. Son 6 precandidatos, hemos lanzado la invitación a los 6. Nuestro segundo invitado hoy, el arquitecto Carlos Valladares. Para ir finalizando, arquitecto, un mensaje a la comunidad estudiantil, a la comunidad sancarlista, de su persona al estudiantado. Mire, esta elección es completamente atípica, precisamente porque estamos de forma virtual. Entonces, yo sí quisiera solicitarles a las estimadas y estimados estudiantes en general, también a las estimadas y estimados profesores, que acudamos a votar. Acudamos a los centros de votación el día 23 de marzo a decirle que queremos una transformación de la universidad, a decir con nuestro voto que no queremos más de lo mismo, a decir que efectivamente es necesaria modernizar la universidad, y eso lo podemos hacer. Pero si nosotros no acudimos a votar, estamos dejando que las cosas continúen como tal, y estamos dejando de apoyar pues esas transformaciones que se puedan dar. Entonces, hagamos el esfuerzo, salgamos de nuestro acomodo en nuestros hogares y acudamos a las urnas en las instalaciones universitarias, quienes son estudiantes y profesores, y quienes son egresados, que acudan a los centros de votación que están instalados en toda la República. Excelente, gracias, arquitecto. Y bueno, esperamos que si usted llega a ganarnos, la próxima entrevista sea en rectoría y que nos dé un recorrido ahí por el edificio. Nuestro primer lema es unidad y diálogo, y vamos a hacer un rectorado de puertas abiertas, y por supuesto, bienvenidos siempre. Gracias. Muchas gracias. Bueno, amigos, muchas gracias por su atención, por permitirnos llegar hasta sus hogares. Nos despedimos. Recuerden, y este programa, ¿y vos qué pensás? No se pierdan el próximo programa, tendremos a otro precandidato, y pues su amigo se despide, su amigo Abner Bala. Nos vemos. Mucho gusto, nos vemos. Gracias.